sus cámaras, por favor, disponiéndonos a nuestra clase, disponiendo todo para pues seguir aprendiendo, esperando que hayan podido revisar, aunque fuera un poquito de la fisiopatología de neumo, que bueno, dentro de las frecuencias de consulta de primer nivel, pues la primera, les decía yo, realmente es el dolor, ¿no? Por algún dolor, que eso es una causa inespecífica, que justo hay que investigar siempre y antes de dar cualquier medicamento, siempre tener como la etiología, la causa del dolor para elegir los fármacos. Después, de las enfermedades, o después, o como en primer lugar, como ya enfermedades, tenemos las del tracto respiratorio, ¿no? Y cada vez más, pues con los cambios de clima, hay gente que es muy sensible a los cambios de clima. Eh, eh, que claro, mucho es de nuestra raza y mucho es de lo aprendido, ¿no? Porque gente que vive en la nieve, pues a veces hasta desde chiquitos, desde bebé, los empiezan a sacar a que jueguen allí en la nieve y no tan abrigados como nosotros para los cambios de clima, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la raza, con el clima, con nuestro lugar en donde vivimos y con las costumbres o creencias familiares. Entonces, bueno, el aparato respiratorio es pues la primera causa, los primeros motivos de consulta. Y además ustedes también tienen que tener presente si es también la primera atención, ¿no? Siempre cuando estudiamos algo, cuando vemos algo de atención primaria, de urgencias o de ATLS o de los paramédicos, aquí tenemos como dos que han estudiado un poquito de eso, pues bien, siempre la primera es la vía aérea permeable, ¿no? O sea, si el paciente no ventila, pues todo lo demás, pues no funciona, ¿no? Incluso por encima de lo cardiológico. Claro, el corazón es trascendente y es lo que nos mantiene vivos, pero el corazón no se puede mantener si no tiene la ventilación. Entonces, siempre primero es procurar una ventilación óptima para nuestros pacientes. Entonces, recordar y tener un poquito presente la anatomía y la fisiopatología del sistema respiratorio es esencial. Yo creo que todos hemos tenido algún resfriado, alguna gripa, incluso en sus notas sus fichas de identificación, que venía la pregunta, porque si en la familia había habido COVID, si en tu familia había tenido COVID, y bueno, pues en muchas familias sí, incluso casos fuertes, ¿no? Nosotras en cuanto a médicos, entre los compañeros de hospital, pues hubo muchas defunciones y el patrón allí, el patrón de vías respiratorias, el patrón en la radiografía, pues era de neumonías virales y graves, ¿no? Y bueno, eh, cada vez ustedes tienen que tener mayor habilidad clínica para hacer diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, el COVID iba desde los asintomáticos, que solo salían positivos, pero no tenían realmente prácticamente síntomas, hasta pues la dificultad respiratoria, trombosis y fallecimientos, ¿no? De funciones. Entonces la gama es muy amplia. Entrenarse ustedes en hacer buenos diagnósticos y luego buenos tratamientos es trascendental. No podemos dar un buen tratamiento si no tenemos un buen diagnóstico. Es parte. Entonces, bueno, aunque lo que vamos a ver no es tan amplio porque pues no es toda su materia de neumología, sino nada más los fármacos más importantes que se manejan en este apartado. Pero bueno, pues es muy, 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 muy trascendente este módulo.
Pues no sé si hubiera alguna duda sobre la anatomía o la fisiología para que ya entremos prácticamente a lo que sí es nuestro tema. Doctora Siquinelli, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Vamos a pasar a Ya ve que revisar. nuestros alumnos casi no tienen preguntas, entonces yo creo que podemos empezar ya nuestros temas. Sí, nada más me gustaría ver el caso de cardio, revisar el caso de cardio, el caso clínico. Sí, quedó pendiente. Sí, Y entonces, bueno, muchos sabios, ya ve que ya ahora tenemos en este grupo muchos sabios que saben hasta lo que es la torsa de Pointes y saben lo que son las arritmias, el índice de Sokolov, helicoidales, así el es. índice de Sokolov, que ni los vimos, pero en sus tareas sí lo contestan, quiere decir que se ponen a investigar y estudian harto Pero con sus compañeros de otros semestres, doctora. y lo copian. Tristemente, Así es, pero bueno, para los que lo prestan y para los que lo copian, porque pues están perdiendo del valiosísimo tesoro de aprendizaje. aprenderlo, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a ver el caso clínico de cardio. Lo vamos a ir haciendo entre todos. Alístenlo, sáquenlo por allí para que lo vayan siguiendo. Bueno, bueno, vamos a empezar. Perdón, es que estaba acomodando aquí la otra. Bueno, tenemos que es Inés Cruz Vázquez, Valdés, perdón, paciente de 74 años que ingresa por aumento progresivo de disnea, ortopnea y edema bimaliolar. Todos estos son síntomas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces tenemos disnea, ortopnea y edema. Estos dos primeros de insuficiencia cardíaca del lado. ¿De qué lado, doctora Joana? Disnea y ortopnea. Izquierdo, Izquierdo, muy bien. Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y edema? derecho. Derecho, muy bien. Insuficiencia cardíaca derecha. Acuérdense que es general, ¿verdad? Porque no está mitad de corazón y la otra mitad es junto. Pero bueno, para fines didácticos, entonces edema bivalvular desde hace 3 semanas. Un médico le dio amoxicilina, ¿sí? Por la disnea, con ácido clavulánico y furosemide. Como antecedentes, dijo, porque algunos pusieron que tenía colitis pseudomembranosa, ¿verdad? O sea, se azotaron, ahora sí que se azotaron bastante. La amoxicilina puede dar, ¿verdad? Está descrito como antibiótico, pero es muy raro que dé colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Bueno, entonces en sus antecedentes personales tiene dispepsia, que aumentó en las últimas semanas como antecedentes personales patológicos, dispepsia, que aumentó. Ajá. Y un médico le notó un nuevo soplo, que esto también lo ponemos acá, ¿sí? Aquí en síntomas cardiovasculares. A la exploración física la encontramos consciente, orientada, cooperadora y regularmente hidratada.
con una temperatura de 36,6 grados, frecuencia respiratoria. Esto ya vendría siendo también, pues, de pulmón quizás, ¿verdad? Pulmón y corazón. Aumento de la frecuencia respiratoria. Tenemos la frecuencia cardíaca de 110, ¿sí? 110 de frecuencia cardíaca por minuto. Y 110/70. Pulso de bajo volumen. El área precordial dentro de límites, ruidos cardíacos rítmicos de baja intensidad, ¿sí? Baja intensidad. Y tenemos un soplo holosistólico 4/5 en el foco mitral. ¿Quién me quiere decir qué tipo de soplo es? En la sístole es el primer ruido, en la diástole es el segundo ruido. La sístole está dada ¿por cuál y por cuál? Esta sería la aurícula y este sería el ventrículo. Doctora Aurorita, el primer ruido está dado por cierre de cuál y apertura de cuál. Sería de la mitral y la tricúspide. A ver, fíjate. Ajá, exacto. Se abren estas y se cierran estas. Y el segundo ruido, pues sería lo contrario, ¿verdad? Serían estas que se abren y estas que se cierran. Entonces, si tenemos un soplo holosistólico, para empezar, holosistólico, ¿qué quiere decir? Toda la sístole, ¿verdad? Holosistólico, o sea, tenemos el tun, ¿sí? Tenemos, el soplo puede ser de varios, ¿verdad? Puede ser meso, puede ser tele o proto, ¿sí? U holo, ¿verdad? Holo, como en este caso. Entonces tenemos un soplo holosistólico en el foco mitral. Entonces quiere decir que, ¿qué quiere decir doctora Dianita Márquez? ¿Lo puedo repetir, por favor? ¿Qué quiere decir que exista un soplo holosistólico en el foco mitral? ¿De qué nos hablaría? Que cuando está pasando, a ver, miren, a ver, Alonso, que tú tenías tu manita levantada. Bueno, de lo que yo me acuerdo que viene en un diagrama que es el de Wiggers, o sea, este tipo de, o sea, estos sonidos nada más están durante un momento, en este caso durante la sístole, Ajá. están al inicio, pero si está durando más tiempo es que hay una prolongación de este sonido, ¿no? Pero ¿de qué nos habla? Desde el punto de vista funcional, ¿de qué nos habla un soplo holosistólico? De una insuficiencia mitral. De una insuficiencia, o sea, de cuando debe estar abierto, está poco abierto. Hagan de cuenta que a ver, hagan de cuenta que debería estar así, y está así, ¿sí? O sea, poco abierta, ¿sí? A eso le llamamos insuficiencia. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, porque hay que ir aclarando, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias, Alonso. Bueno, entonces, ¿y qué quiere decir que sea 4/5? Por ejemplo, si estoy hablando así. ¡Así estoy hablando así! ¿Sí se oye? Perdona por el grito. El 5 es el más fuerte y el 1 es el más quedito. Entonces, 4/5 quiere decir que está, pues,
sonando fuerte, ¿verdad? O sea que es un soplo intenso. Tenemos el ápex prominente en la línea axilar anterior y los campos pulmonares con hipoventilación, ¿verdad? Aquí hipoventilados. Porque hay estertores crepitantes. Ajá. Inspiratorios en ambas bases. El abdomen está blando, depresible, eso lo tiene hepatomegalia. Ajá. A 4 centímetros. 4 centímetros abajo del borde costal. Y edema en región sacra. Edema quiere decir que ha estado acostada. Miren, el edema en región sacra. Y en las piernas, en los miembros inferiores, edema, ¿verdad? Perdón por el dibujo. Edema. Ajá, 2 cruces. Hasta tercio medio. ¿Sí? Bueno, con estos datos empezamos a hacer nuestros diagnósticos. Tenemos en su electrocardiograma, que ya ahora sí ya lo vimos, tuvieron 3 semanas para poder haber subido su caso clínico con todo y su electro. Quienes hicieron y interpretaron su electro, bueno, pues tienen obviamente pues mayor aprendizaje, ¿verdad? Es como el que se va de paseo y se duerme y aparece ya en el lugar donde iba a ir, o se pierde todo el camino, ¿verdad? Aquí tenemos que es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Pues porque tiene una onda P antes de cada QRS. Tenemos que la onda P, para los compañeros que dijeron que sus electros no se veía, pues mejor no se podían ver, ¿verdad? Yo creo. Tenemos que la P, a ver, una onda P buena. Miren, mide más o menos un poquito más de como 0.8, ¿sí? 0.8 de onda P. El PR, a ver, vamos a ver cuánto mide el PR. El PR tiene como 1, 2, como 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Ajá. Punto 16. Acuérdense que lo máximo en la P es punto 10. Lo máximo es de punto 12 a punto 20. Ahora QRS. El QRS está grandecito, ¿verdad? Tenemos de QRS un cuadrito, quizás 2 cuadritos, ¿verdad? Punto 0.8. Punto 0.8. Que está hasta punto 10. El QT. Algunos no supieron cómo se medía el QT, ¿verdad? Lo dejaron sin medir en sus electros de ejercicios. Tenemos que la T acaba hasta acá. Entonces tenemos 2 cuadritos. Tenemos 2 cuadritos y 5. 7 y 1, 8. 8 por 4. 4 por 8, 32, ¿no? 32. O sea que vienen siendo 8 cuadros, 8 cuadritos. Ajá. Y el QT calculado, tenemos que ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es de, a ver, vamos a ver. 110, ¿no? Sí, 300, 150, 100. Bueno, mira, aquí, 300, 150, 100, 110, 120, 130, como 140, ¿eh? Entonces ya no nos sirve esta fórmula. Ajá. Entonces, bueno, UTC no se puede medir porque es más de 100. ¿Se acuerdan que la fórmula es 100 menos frecuencia cardíaca entre 4 más 30? Y aquí, pues no, si tenemos 140 de frecuencia, pues ya no podemos, ¿verdad? Serían números negativos. Entonces ya no se puede. Bueno. ¿Qué más nos llama la atención de este electro? Fíjense, algo que no vimos, ¿eh? Se los voy a enseñar ahorita porque pues no importa que ya hayamos terminado
Vamos a ver esta oportunidad. Ajá. Hagan de cuenta que tengo mi luz. Fíjense, tengo mi pluma. Ajá. No es lo mismo que le dé la luz aquí, a que le dé aquí, a que le dé acá. ¿Sí se entiende? O mi mano, ¿verdad? Mi mano. No es lo mismo que le dé mi mano acá, aquí o acá. De acuerdo a cómo nos dé la luz, vamos a tener tres tipos, vamos a tener tres variedades de lo que se llama la progresión de los vectores, ¿sí? Fíjense, tenemos aquí el corazón. Ahorita lo voy déjenme quitar. Lo voy a poner destacado. Tenemos nuestros tres vectores de activación ventricular. Estos se llaman vectores de activación ventricular. Ajá. Bueno. Tenemos el vector número 1. Este es el vector número 1. ¿Sí? Este es el vector número 1. Número 1. 1. Tenemos aquí el vector número 2. Que es más grande. ¿Sí? Este es el más grande. Y tenemos el vector número 3. ¿Sí se alcanza a ver ese 3? ¿Verde? Este 3. Entonces, fíjense, si estamos haciendo el ejercicio de ver con la luz, les voy a volver a poner la lupa. Fíjense cuál es el trayecto del vector número 1, ¿sí? Y aquí lo tengo. Bueno, se ve muy feo porque se borra, ¿no? Pero bueno, tengo aquí mi lamparita y si estoy aquí, en esta parte, va a ser donde más voy a ver ese vector. ¿Sí se entiende? ¿A mí me lo pudiera volver a repetir, doctora, por favor? Sí, a ver, esto de los vectores, a lo mejor ya ni se acuerdan de la secundaria o la vocacional, la prepa, cuando vemos sumas de vectores, ¿no? Es como son las representaciones gráficas de hacia dónde va dirigida una fuerza. En el corazón, las fuerzas normalmente van dirigidas hacia el ápex, hacia el ventrículo izquierdo. Es el que lleva la mayor fuerza, pues porque es el que va a hacer la fracción de eyección, la salida hacia hacia la aorta, hacia donde se reparte. Entonces, de acuerdo a donde pongamos, dice la doctora, donde ponemos el ojito, donde veamos, de acuerdo a donde pongamos el electrodo, o sea, el chupón o lo que para tomarlo, va a ser la línea de fuerza hacia donde se va según
en donde esté nuestro chupón o nuestro electrodo, allí le pone un ojito, donde esté nuestra derivación, ¿sí? De acuerdo de dónde esté viendo el aparato hacia el corazón, por eso se toman esos. Entonces, lo que les intento explicar es cómo se grafica, por qué sale una línea para arriba o por qué sale para abajo, por qué el QRS es tan picudo y normalmente para arriba en la mayoría de las graficaciones del electro, pues porque allí es donde lleva la fuerza. El QRS es el latido cardíaco más fuerte de sobre todo ventrículo izquierdo. Entonces, es una forma pues sencilla de explicar cómo estos vectores se juntan, o sea, son los vectores de activación, cómo activan al ventrículo para que este ventrículo tenga esa fuerza para hacer el latido cardíaco fuerte y que haga el gasto cardíaco hacia la aorta. A ver si eso ayuda y la dejo que siga. Entonces, esto es importante como entender por qué es así, por qué sale por qué sale el electro como sale, porque es una herramienta que nos va a dar muchos datos, ¿no? Pero si ustedes nomás pues lo copian y le inventan sin entender realmente cómo es, pues realmente el aprendizaje se queda pobre. Ya, le dejo seguir, doctora. Bueno, entonces sí se entiende. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Que vayan las personas caminando al cine, por ejemplo, al cine, podría aquí, que aquí van a llegar las gentes al cine y acá negativo porque de aquí se están yendo. ¿Sí se entiende? Bueno, eso es lo que exactamente sucede. Sucede con los vectores. Fíjense. Tengo aquí mi vector número 1. Entonces, mi ojito o mi electrodo está aquí. Entonces, esto me va a salir positivo. Pero luego ya se va, entonces me queda negativo. Estos dos se alejan. ¿Sí se entiende? De esta parte de aquí. Entonces me queda el vector número 2. El vector número 2 y el vector número 3 quedarían así. ¿Sí se entiende? Entonces me quedaría así mi primer vector. Ajá. Como sería B1. B2 está más para acá. Me sale más positivo todavía esta piquito de la R y salen igual negativos el vector 2 y el vector 3. Ajá. Luego estoy acá en B3 y B4, esta sería B1 y este sería B2 y este sería B3. Aquí B3 está más positivo porque está más cerca la punta del vector, entonces me sale más positivo y igual B4 sale ya un poquito más picudita la R y más chiquita la S. Ajá. Este sería B3 y este sería B4. B5 sale ya prácticamente muy positivo este segundo vector y el 2 y el 3, pues ya, digo el 1 y el 2, pues prácticamente muy poquito. ¿Sí se entiende? A ver, levante su mano quien no le entiende. Y bueno, B6, pues va a ser más todavía, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Entonces, fíjense, si vemos toda la secuencia de B1 a B6, va a ser así. Fíjense, va a ser un vector, una R chiquita, que va a ir creciendo. Ajá. ¿Sí? Una R chiquita que se va a hacer R grandota y una S grandota que se va a hacer S chiquita. ¿Sí?
una R que va a ir creciendo y una S que se va a ir acabando. Doctora, yo tengo una duda. Bueno, es que a mí me genera mucho confusión lo del complejo QRS porque, bueno, yo he visto que algunos doctores toman nada más en consideración la amplitud del QRS, pero hay otros que toman como que el voltaje de R, entonces no sé si se toman los dos o en qué ocasiones sí o en qué ocasiones no sé. Sí se toma, pero como que los márgenes, doctora, los muy chiquitos o los muy grandes. Ajá. Es que justo entender que cada rayita, cada complejo, pues cada rayita o cada línea del electro nos va a decir de que algo hay, pero pues muchos no lo saben leer, no lo saben interpretar. De hecho, pues es cada vez entre más especializados está el doctor, más entrenado, más se va a fijar en, a veces hasta en engrosamientos, ni siquiera es más ancho, más alto, solo está más engrosada alguna de las líneas y eso nos habla de algo, porque estamos hablando de transmisión eléctrica, no está tan pura. Por eso, en términos concretos, se debería de tomar todo en cuenta, pero bueno, pues ya eso más fino, pues lo dejamos para más especializados. Aquí es, pues primero si quiere entender lo más básico. Bueno, cuando hay una hipertrofia de ventrículo, ¿sí? Una hipertrofia como en este caso, este ventrículo se hizo más grueso. Entonces, este vector 2 se va a hacer también más grande. Ajá, va a ser más grande, más potente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, en B1 vamos a tener el primer vector y vamos a tener un segundo vector que corresponde a este es el vector número 2. Vamos a tenerlo muy potente, ¿sí? Muy profundo. Y en B5 y B6 vamos a tener un vector muy alto. Ajá. ¿Sí se entiende? Entonces la suma de esta S más esta R se llama índice de Sokolov. Sokolov. Ahorita se los voy a anotar. Se llama índice de Soco con K, Low con W, Sokolov. Y es la suma de la S en B1 o B2 más la R en B5 o B6. Ajá. O sea, en B1 esta S y en B5 y B6 o B6 esta R. Ajá. ¿Sí se entiende? Que en uno de los electros, en el número 12 del ejercicio de arritmias, estaba muy bonito. ¿Sí? Si lo quieren revisar y ver, en el caso número 12, era una chulada de electro. Es de un paciente que tuvimos en el hospital. En niños, este índice debe ser menor a 15 en niños y menor a 35 en adultos. Ajá. Voy a ver si lo encuentro rápido. Bueno, a lo mejor en este mismo lo podemos ver. Bueno, entonces fíjense, vamos a ver otra vez el electro.
Miren, fíjense, aquí tenemos B1, y está lo que los cardiólogos dicen, amputado el primer vector. ¿Sí lo ven? No hay. Bueno, me gustaría primero ver otro. Perdón, perdón. Voy a buscar los de arritmias. Bueno, miren, no más como para un pequeño repaso. No nos da tiempo de verlo, pero miren, tenemos aquí B1, fíjense chicos, muy importante. Fíjense aquí B1, cómo tiene una R y una S en B1. ¿Sí lo ven? Luego en B2, cómo esa R crece y la R, bueno, y la S se hace también grandota, ¿verdad? Aquí en B3 prácticamente ya no hay S, ya nomás hay pura R. En B4 igual, en B5 igual y en B6 igual. ¿Sí? ¿Cómo va creciendo la R? ¿Sí la ven? Bueno, este es un primer electro. Vamos a ver el segundo. Aquí también hay amputación de este primer vector. Aquí no tenemos primer vector porque hubo un infarto antiguo, del miocardio. Aquí tenemos en el caso número 3, fíjense, tenemos B1, aquí es una imagen de bloqueo, ¿sí? Es una imagen de orejitas de conejo. Aquí tenemos, también está el primer vector amputado, ¿sí? Hay un infarto antiguo. Se llama imagen QS. QS. Así. QS. Bueno, esta es otra cosa, ¿verdad? Aquí también está el... Alguien puso que no veía los desnivelotes, ¿verdad? Alguien dijo que no veía el electro y que no ponía los desnivelotes. Pues de infartote, ¿no? Ya más grandote no se puede. Bueno, aquí tenemos, también está patológico este. Aquí fíjense, estamos viendo imagen, tenemos ventrículo, en ventrículo derecho, que es B1, tenemos una imagen de R. Fíjense. Aquí tenemos otra vez, miren, una R chiquita, una S profunda. Aquí en B2. Bueno, todos estos electros están patológicos, ¿verdad? Desde luego. Aquí tenemos, miren, en esta B1, B2, B3, hasta aquí, hasta B3, se puede ver un poquito la R chiquita, ¿sí? La R chiquita y la S profunda de imagen de cavidades derechas. Pero vean este Socoloucísimo. Este es campeón de Socolou. Fíjense, vamos a medir este Socolou.
Vamos a ver la S en B1 o B2 y la R en B5 o en B6. Ajá. Fíjense, nada más aquí tiene 5, 10, 15, 20, 25, como pónganle 30, ¿sí? 30. O sea, nada más en B1, en la S en B1, y luego la R en B5 o B6, fíjense, tiene todo esto es B6. Pues tiene 10, 20, 30. Aquí vamos a hacerlo. 10, 20, 30, 40, 45 y 30, 75 de Sokolov. Ajá. Este es Sokolovsísimo. Este electro fue campeón de Sokolov. Ajá. Bueno. Entonces, fíjense, en este electro que estamos viendo en el caso clínico, fíjense, estamos viendo que está amputado el primer vector, aquí en B1, y aquí en B2, y aquí en B3, y desde B2 ya estamos con un desnivel. ¿Sí ven el desnivel? El punto J está hasta acá arriba. ¿Sí lo ven? Aquí en B3 está todavía más positivo este vector, digo este punto J. Y aquí B4, pues ya como que se normaliza. En B5 ya se normaliza y en B6 pues, hasta más, ¿no? Entonces tenemos que tiene un infarto en la cara anteroseptal, tiene B2, B3 y B4. Ajá. Entonces, fíjense, no tiene imagen y también tiene un socoloucísimo. Fíjense, 10, 20, 25, más, pues no tiene 30, ¿eh? No tiene 30, miren, 26, 27, como 30 y 27 y 5, 12, ¿no? Como 33 o 34 de Sokolov. Ajá, en este electro. Ajá. Bueno, entonces tiene una taquicardia como con 140, o más bien, ¿cuánto dijimos? ¿110? Como 140, ¿no? 130, 140. Ajá. Y bueno, tenemos ondas Q de B1 a B4. Y aquí en la radiografía tenemos que está sumamente congestionado. ¿Sí? Tiene lo que se llama edema intersticial. Ajá. Fíjense, si ven ustedes aquí, tenemos un puntilleo blanquecino, que son los alvéolos llenos de edema, llenos de agua. Ajá. Y obviamente tenemos los cables de los electrodos, ¿verdad? Tenemos una cardiomegaliota. No sé si ustedes la intentaron medir, pero pues se sale más del tórax, ¿no? Fíjense, este diámetro, la línea, el índice cardiotorácico, el A más el B, entre el C, pues cabe un corazón y le sobra como otro tanto, ¿no? Entonces hay una gran cardiomegalia importante. Ajá. Y por electrolitos tenemos el sodio, fíjense. A ver, ahí les va una pregunta para los más chipocludos que son todos ustedes. Ajá, fíjense, tengo mi agua, tengo 1 litro de agua, o póngale un café. Tengo mi café hasta aquí y le pongo una cucharada de azúcar. Ajá. Y tengo otro café igual. Pero tengo hasta aquí y le pongo la misma azúcar. Por supuesto que este va a ser más dulce, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense, tengo mi mismo, pero ahora tengo una cubeta, ¿sí? Una cubeta de, pues de lo que quieran, ¿verdad? Y le pongo la misma cucharada de azúcar. Aquí, por supuesto que me va a salir bastante desabrido, ¿verdad?
Pues esto es lo que sucede. Aquí aparentemente el sodio está en 128. Aparentemente, y muchos se fueron con la finta del sodio que está bajo. Sin embargo, es hiponatremia dilucional. Dilucional porque la paciente está hinchada. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, si yo le pongo sodio a esta paciente, si yo le pongo sodio, ¿sí? Para que llegue a 140, lo que voy a hacer es retener más volumen y agravar su situación. ¿Sí se entiende? Entonces no me tengo que guiar por esa hiponatremia aparente que es dilucional. Y el potasio sí está alto, ¿verdad? Tenemos un potasio alto, ¿sí? De 5.8. Tenemos una urea también alta, de 54, y una creatinina de 1.7. Alguien hizo la ecuación de Krakow, Gibbs, ¿no? Para ver en cuánto está la insuficiencia. Bueno, tampoco tenemos el peso, ¿verdad? Pero pues por supuesto que está muy avanzada la insuficiencia renal, ¿verdad? De esta paciente. ¿Por qué? Pues porque ya tiene 74 años y ha tenido, pues ya su corazón cansado, ¿verdad? Tiene una cardiopatía, una valvulopatía mitral. Ajá. Y ahorita está datos, pues, de agudización, ¿verdad? De esa insuficiencia cardíaca. Tiene la arteria pulmonar bastante gorda. Miren, véala desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esta es la arteria pulmonar, está muy gorda. ¿Sí? Más de 2 centímetros. Quién sabe cuánto me dirá, pero pues es bastante más de 2 centímetros. Ajá. Bueno. Y con el ecocardiograma que algunos pusieron como síntoma, el ecocardiograma es estudio de gabinete, igual que el laboratorio, igual que la radiografía, y que el electrocardiograma, todo eso es de gabinete, es de apoyo. Ajá. Entonces tenemos que hay, fíjense, ya nos está diciendo aquí que es un corazón dilatado, que tiene una distensión diastólica final del ventrículo izquierdo de 65 milímetros, cuando lo máximo, lo normal, es de 46.8 más menos 3.7, póngale 4, o sea, desde 42 hasta 50, ¿no? Ella tiene 65, o sea, está bastante dilatado el ventrículo, ¿no? Chicos, tiene disminución de movimiento, hipocinesia en la cara anterior, que coincide con la zona que está muerta, ¿sí? Con las Qs, ¿sí? Tiene Q de infarto antiguo y tiene desnivel del nuevo infarto, ¿sí? Entonces tiene con disminución del movimiento en la cara anterior y en la nivel septal, el infarto anteroseptal. Tiene dilatación apical compatible con infarto antiguo anterior. Y la pared posterior se contrae vigorosamente para querer ganar. Esto está inmóvil y esto se contrae mucho, ¿sí? Para que, pues ahora sí que salga el gasto cardíaco, la fracción de eyección, ajá. Y luego se observó un chorro de alta velocidad, que es el soplo que estamos viendo, de regurgitación mitral grave. Ajá. Este chorro salió a 4.7 metros por segundo y se habla de que es grave cuando es más de 4 metros por segundo, o sea, ya está más allá del grave, ¿sí? Pero el tamaño de la aurícula izquierda era normal. Aquí tenemos una imagen, fíjense, tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, en inglés, right o left. Ajá. Bueno. Entonces aquí sus manifestaciones clínicas más graves, pues yo pondría principalmente 3 aparatos y sistemas. ¿Alguien me puede decir cuál y cuál? Por supuesto que si estamos viendo cardio, pues es cardio, ¿no? Cardiovascular. Entonces, 3 aparatos y sistemas, ¿cuál y cuál? Es ¿El cardio, respiratorio? pulmonar, ajá. Cardio, Respiratorio. respiratorio y renal.
Ajá. Doctora, ¿también entraría el tegumentario Tegumentario, ¿por qué? A ver. por el edema? Ah, bueno, sí, pero el edema pues es o corazón, ¿no? Es de corazón, brazo. Allí ese edema es de origen cardíaco por la falla cardíaca. Entonces aquí dispepsia, aquí aumento de azuados y potasio, aquí disnea, estertores, y párenle de contar, y aquí todo lo demás. Ajá, todo esto. Con todo eso, ¿qué diagnóstico hacemos? Ah, y ahora vamos a hacerlo por renglón, porque algunos ponen así, y luego ponen así, ¿sí? Así ponen, por ejemplo, así. Por ejemplo, ponen así, ¿sí? O ponen incluso todo aquí, ¿verdad? Todo aquí. Este estudio que se llama matriz de inducción, este tipo de cuadro, va por renglón, no va por columna, va por renglón. Ajá. Y el renglón va así, ajá, en esta dirección. Ajá. Entonces, ¿qué diagnósticos vamos a establecer? Ajá. Entonces, fíjense, habíamos dicho que disnea, lo vuelvo a repetir, a ver, vamos a poner aquí, disnea, ortopnea, edema, ya nos habían dicho, ¿verdad? Que era de insuficiencia cardíaca, entonces, síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Aparte, con el electrocardiograma, cardiopatía isquémica, que decíamos que es la principal etiología de la insuficiencia cardíaca, si ustedes vieron la presentación, ¿sí se acuerdan? Y aquí tiene infarto antiguo al miocardio más infarto agudo al miocardio. Bueno, aquí infarto antiguo más nuevo, agudo. Ajá. Todo eso es del corazón. Ajá. Luego tenemos pulmón. ¿Tiene algo en el pulmón? ¿Algún síndrome? Pues sí tiene, ¿verdad? La placa está muy fea y tiene estertores y un médico le vio cara de neumonía y le mandó antibiótico y diurético, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene en pulmón? Pues congestión, ¿sí? Congestión pulmonar que corresponde a la misma insuficiencia cardíaca. Entonces, este ya no es un síndrome, este corresponde a la insuficiencia cardíaca, igual que la hepatomegalia, ¿sí? La hepatomegalia de abdomen corresponde a la insuficiencia cardíaca. Ajá. No es un síndrome extra. ¿Sí me entienden, chicos? Todo es insuficiencia cardíaca, todo. ¿Sí? Los estertores, el edema. Luego tenemos en riñón, pues ya decíamos una insuficiencia renal, ¿sí? Crónica, por el aumento de azuados. Aquí tenemos aumento de azuados y de potasio. Y en dispepsia, pues a lo mejor una enfermedad acidopéptica o vayan ustedes a saber qué, ¿verdad? Probable, vamos a ponerle probable. Probable enfermedad acidopéptica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, fíjense, edema. En renal tenemos que el edema, ¿verdad? Edema, la creatinina, la urea, ¿sí? La insuficiencia renal puede ser aguda o crónica, no sabemos. Ajá. Puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿por qué? Desequilibrio hidroelectrolítico, ¿por qué? Pues porque tenemos hipercalemia con hiponatremia, aunque esta sea dilucional, ¿sí? A eso se le llama desequilibrio hidroelectrolítico. Tenemos mucha agua, el paciente tiene edema, ajá, o sea, está sobrehidratado. ¿Sí se entiende? El paciente está sobrehidratado. En el examen yo le pediría un examen de orina para ver si hay proteinuria. Si hay proteinuria, esta me estaría dando datos de daño glomerular. Ajá. Y bueno, un urocultivo y una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Probable insuficiencia renal. Bueno, aquí
el manejo no farmacológico y farmacológico, cuidar la función renal, darle una dieta baja en sodio, baja obviamente o incluso nula en potasio. No se puede nula, ¿verdad? Porque todo tiene potasio, pero lo más bajita posible de potasio. ¿Qué dieta le puedo dar con poco potasio? Pues bajar fruta y verdura, ¿sí? Para darle poco potasio, le doy poca fruta y verdura. Por ejemplo, fruta de cuál tipo no le doy, pues lo que decíamos que jitomate, uvas, pues casi todas las frutas tienen, ¿verdad? La manzana se le puede dar cocida. Y la verdura, pues también la que tenga menos potasio. Ajá. Poquitas proteínas para que no aumenten más los azoados. Ajá. Poquitas proteínas y poquita agua. Y en cuanto se pueda, o si se puede de una vez, dializar o hemodializar, pues lo más rápido posible, y evitar nefrotóxicos, como cuáles, pues como los aminoglucósidos, las cefalosporinas, algunos otros fármacos, ¿verdad? Y estarle haciendo urocultivo cada 6 meses, aunque la paciente esté asintomática. Ajá. Luego, en cuanto a gastro, bueno, aquí decíamos que a lo mejor enfermedad acidopéptica. ¿Por qué? Pues porque desde antes ella tenía disnea, si ustedes se fijaron. Dice, como antecedentes, dispepsia. Ajá, dispepsia. Ajá. A lo mejor la dispepsia correspondía también un poco al crecimiento del hígado, a la hepatomegalia. Ajá. No sabemos, ¿verdad? Bueno, y en corazón decíamos disnea de medianos esfuerzos, octonea, edema, la taquicardia, el ápex prominente en línea axilar anterior, o sea, desviada, ¿sí? Lo normal es línea axilar, línea medio clavicular, y ella está en la axilar anterior. Y el soplo, entonces insuficiencia cardíaca congestiva, clase 2-3, cardiomegalia por la placa de tórax, insuficiencia mitral y cardiopatía isquémica, ¿sí? Todos estos diagnósticos. ¿Qué le pediría? Bueno, pues ya tengo la placa de tórax con una cardiomegalia, un índice cardiotorácico mayor a 0.5, el electro con crecimiento de cavidades, el electrocardiograma, ¿verdad? Con B1 de Q de B1 a B4, el ecocardiograma con la dilatación del ventrículo izquierdo, la regurgitación mitral. Le pediría el péptido natriurético atrial, ¿verdad? Que es un valor diagnóstico. Cuando sale más en lo normal es de puntos de 5 a 30, ya salió con 100. Ajá. Entonces, bueno, insuficiencia cardíaca. Y dieta, entonces, la dieta baja en líquidos, diuréticos moderados. ¿Por qué? Pues porque si le doy más función renal, lo agravaría más el riñón, ¿verdad? Entonces me tengo que ir con diuréticos moderados, más bien evitando la entrada de agua, inhibidores de la ECA, beta bloqueadores, digitálicos, vasodilatadores coronarios como el isosorbide o la nitroglicerina. En respiración, los estertores crepitantes. Aquí le pediría una gasometría, ¿verdad? Esperando hipoxia e hipercapnia. La placa de tórax, que ya le está viendo, congestión pulmonar. Le pongo oxígeno a 2 a 3 litros por minuto. Fisioterapia pulmonar, que es puño-percusión torácica, baja cantidad de sodio y control de líquidos. Y el dolor en el abdomen, ¿verdad? El dolor en hipocondrio derecho, que es la hepatomegalia, 4 centímetros. Hay una hepatalgia, es un síndrome doloroso abdominal que corresponde a la insuficiencia cardíaca. Ajá. Le podría pedir un ultrasonido para encontrar hígado congestivo, ajá, a descartar cirrosis cardíaca. Esta cirrosis cardíaca es por la congestión pasiva crónica del hígado, y le puedo pedir pruebas de función hepática. Ajá. Alguien puso hepatitis, ¿verdad? Pues no hay ningún fundamento para hepatitis. Y el tratamiento, pues, es el de la insuficiencia cardíaca. Ajá. Entonces, músculo esquelético, bueno, pues el edema en región sacra, que corresponde a la insuficiencia cardíaca, y el infarto antiguo del miocardio, ¿verdad? Programar angioplastía coronaria, transluminal percutánea y colocar stents.
Ajá, hacer una angiografía coronaria. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas o comentarios. Ajá. De mi parte todo bien, doctora, gracias. Bueno, yo creo que es importante dar la retroinformación porque así nos vamos a ir, pues, pues entendiéndole un poquito más pues a esto, ¿verdad? Es importante. Entonces, bueno, pues, por si tienen dudas o preguntas o comentarios, pues con mucho gusto. Entonces, hay que tomar esto. Entonces, vamos a poner el cuadrito, ¿verdad? En el de órganos, aparatos y sistemas, y todo lo que sea de corazón, de pulmón, de riñón, etcétera, por renglón, ¿verdad? Para ir poniendo el diagnóstico sindromático, pues que insuficiencia respiratoria. Bueno, pues ¿en qué me baso? Me voy al libro y veo insuficiencia respiratoria. ¿En qué me baso por ejemplo, insuficiencia respiratoria? Pues voy a poner una gasometría arterial, ¿verdad? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Pues aumento de CO2, disminución de oxígeno, etcétera, ¿verdad? ¿A qué puede deberse esa insuficiencia respiratoria? El paciente me huele como para EPOC, o tiene tuberculosis, o ha estado en contacto con polvos, ¿verdad? Por ejemplo, un albañil que trabaja en una mina, ¿verdad? En un minero, pues está absorbiendo el sílice, ¿verdad? El albañil aspira el polvo, ¿verdad? El cemento, el yeso, la cal, todo lo que maneja por su trabajo, ¿verdad? Los que vivimos en la Ciudad de México, pues estamos inhalando el smog, ¿verdad? De los humos, la polución ambiental, ajá, sobre todo los que viven más en el centro, ¿verdad? Pero claro, ahorita ya casi cualquier calle está muy congestionada, ¿verdad? Hay muchos autos. Bueno, entonces es importante, ¿verdad? No nomás me voy a sacar de la manga porque sí, los síndromes, ¿verdad? Deben tener un fundamento, porque si no, pues nos los quitan, nos los tumban nuestros síntomas y signos. Y ahorita no hemos visto mucho lo del tratamiento, porque están chiquitos, ¿verdad? Es su segundo caso clínico. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nomás podríamos poner digoxina, furosemide, o incluso clorotiazida, ¿verdad? Clorotiazida, restricción de sodio y de líquidos, ajá, y de potasio, y de proteínas por lo del riñón, ajá. Bueno, yo los quiero felicitar porque todos van mejorando en su procedimiento en su proceso de hacer diagnósticos, ¿sí? Y eso, pues, es muy valioso, porque aparte vamos a ir adelantando, vamos a ir progresando en esta línea. Es lo que se llaman, los aprendizajes colaterales, ¿no? Que son al mismo tiempo que vamos viendo nuestros fármacos. Ajá. Bueno, vamos entonces a continuar. No sé si tengan alguna duda o pregunta o continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar con en lo que nos habíamos quedado. Habíamos mencionado, pues los órganos del aparato respiratorio, la pleura, lo que un enfisema pulmonar, ¿verdad? Por la pérdida de la continuidad en esa pleura, el árbol bronquial, los bronquios que llegan hasta la generación novena, ¿verdad? Con el bronquiolo terminal y la zona respiratoria. El neumocito de tipo 1, epitelio simple escamoso, y el tipo 2 de la célula surfactante. Y para lo que sirve este surfactante, para evitar el colapso del alveolo, la membrana alveolo capilar y sus componentes.
Vimos la ley de Boyle-Mariot, que es a más volumen, menos presión. Vimos los músculos inspiratorios, esternocleidomastoideo, escaleno, intercostal externo y diafragma, y los expiratorios, el intercostal interno, el oblicuo externo, el recto anterior del abdomen, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. Vimos lo que era la presión intrapulmonar, que de acuerdo a la presión atmosférica puede ser +1 o -1. En -1 entra el aire y en +1 sale el aire, en una cantidad de 500 mililitros. Vimos la presión intrapleural, que es negativa y que es un juego entre algo que está tratando de jalar el pulmón o mantenerlo, que es la presión negativa de la pleura, y la presión del alveolo, que tiende a colapsar. Y a esto se le va a llamar elasticidad pulmonar. Bueno, luego vimos la presión intrapleural, que era de -4 a -7. Y vimos todos los fenómenos, ¿verdad? Que empiezan con la contracción del diafragma, los intercostales externos, aumento de la cavidad, aumento de la presión negativa y entra el aire, ¿verdad? Y luego se relaja el diafragma y los intercostales externos, disminuye el volumen de la cavidad y pues el aire sale, ¿verdad? Luego vimos la presencia de las bandas elásticas o fibras elásticas y el músculo liso. Vimos algo de la distensibilidad que favorece al pulmón a que se expanda y se contraiga. Lo que era el distrés respiratorio del niño, del recién nacido, por disminución del factor surfactante, por inmadurez pulmonar. Luego vimos el intercambio gaseoso, que es una mezcla de gases donde la mayor parte es nitrógeno, sin embargo la hemoglobina no lo capta, lo que capta es el oxígeno, y 21 veces más el dióxido de carbono. Ajá. Y que a nivel del mar hay pues más oxígeno para respirar por la cuestión de la presión atmosférica que en el monte Whitney o cualquier otra altitud, ¿verdad? Vimos la ley de Henry, que es la solubilidad, el gas que se disuelve, ¿verdad? Que el dióxido de carbono es 21 veces más soluble que el oxígeno. Vimos lo que era la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa, que entra el oxígeno con 104 y el dióxido de carbono con 40 y el vapor de agua con 47. La sangre venosa o sangre con menor cantidad de oxígeno, viene con 40, acá hay 104, entonces se va con 104. Y el dióxido de carbono, que viene con 45, en el aire alveolar hay 40, entonces salen 5 y se va con 40. Y lo que sucede los sitios, ¿verdad? De alta cantidad de oxígeno dan vasodilatación, y los sitios de alta cantidad los bronquios responden a cambios en la presión de dióxido de carbono y las arterias a la presión de oxígeno. Ajá, las obstrucciones que puede haber. Y a nivel celular tenemos que llega el oxígeno con 100, en la célula hay 40, entonces pasan 60 y se va con 40. Y trae de dióxido de carbono 40, en la célula hay 45, entonces se va el CO2 con 45. Todo esto es por la difusión simple, de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Luego vimos la hemoglobina con sus 4 átomos de hierro,
que viaja en dos formas, un 98.5 combinado con la hemoglobina y un 1.5% disuelto en el plasma. Y bueno, aquí la hemoglobina se oxida o se reduce según tenga o libere oxígeno o dióxido de carbono. Y nos quedamos aquí en la curva de disociación de la hemoglobina. Aquí tenemos que este es el principal factor, que es la saturación de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Que cuando está esta presión, cuando está la hemoglobina, decíamos que puede estar saturada al 100%, al 75%, si nomás están 3 átomos, al 50% si son 2 átomos, o al 25%. Entonces tenemos que cuando está al 25%, la hemoglobina podría estar saturada al 50%, cuando tenemos una presión de 50 y a 100. Entonces, bueno, la curva de disociación de la hemoglobina nos da una forma sigmoidal, y la hemoglobina tiene mayores valores, y el oxígeno a medida que aumenta el número de moléculas de oxígeno unidas. Fíjense, la saturación de hemoglobina está determinada por la presión parcial de oxígeno. A nivel del mar, tenemos que la presión de oxígeno es 100 de milímetros de mercurio, y la hemoglobina satura al 98. Y a grandes alturas, la presión de oxígeno es de 80 y la saturación es de 95. Cuando la presión de oxígeno es baja, la hemoglobina muestra alta afinidad por el oxígeno. O sea, cuando hay poca cantidad de oxígeno, la hemoglobina no la suelta fácilmente. A menos de 40 milímetros de presión de oxígeno, la hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno, tiene baja afinidad, y la saturación al 75%. Cuando hay ejercicio vigoroso, como en este caso, la presión de oxígeno es baja porque toda se está ocupando. Bueno, esto lo van de todos modos a ver cuando vean ustedes neumo, ¿sí? Esta curva de disociación, y se puede modificar por la acidosis, por la fiebre y por otros factores. Y luego tenemos que el transporte de dióxido de carbono de los tejidos hacia el pulmón, entonces va a captar, fíjense, la hemoglobina, decíamos que el oxígeno viaja en dos formas, libre y con hemoglobina. El dióxido de carbono viaja en 3, viaja libre, con hemoglobina y en forma de bicarbonato, ¿sí? ¿Sí? Entonces, 23% va unido a la hemoglobina, un 23%. Un 23%. Un 23% va unida a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esta carbaminohemoglobina se va a formar, esta carbaminohemoglobina, la cual con agua, este dióxido de carbono con agua, se va a convertir en ácido carbónico, que es un paso intermedio necesario, pero muy breve, muy rápido, porque el ácido carbónico es sumamente tóxico para cualquier ser vivo, y se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. Por eso el gran 70 y tantos % va a viajar, casi un 78% va a viajar en forma de bicarbonato, que es la sangre venosa. Entonces, viaja en forma de bicarbonato este dióxido de carbono. Entonces, esta conversión de dióxido de carbono con agua a ácido carbónico lo lleva a cabo la anhidrasa carbónica, ¿sí? Esta anhidrasa carbónica, que hace 40 veces más rápida esta conversión. Entonces, el dióxido de carbono en forma de bicarbonato llega hasta el pulmón, y en el pulmón lo que va a hacer, pues es lo inverso.
O sea, con el hidrógeno vuelve a ser ácido carbónico y vuelve a liberar el dióxido de carbono, el cual sale hacia el alveolo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos, fíjense, pues, que la sangre venosa lleva bastante más bicarbonato. Ajá. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Del dióxido de carbono que llega al eritrocito y que llega luego al alveolo. Aquí creo que es un libre, viaja un 7%, ¿sí? Un 7%, ¿sí? Póngale así más o menos, ¿eh? A ver si por ahí está el dato de cómo viaja el libre, el dióxido de carbono en el plasma. Creo que por ahí lo tenía, pero no estoy segura. Bueno. Entonces, la gran mayoría del oxígeno es transportado por dos vías, ¿verdad? Ya decíamos, la saturación de la hemoglobina se afecta por la presión de oxígeno, por el pH, por el dióxido de carbono y por la enzima 2,3-difosfoglicerato. El CO2 es transportado por tres vías, disuelto en el plasma, unido a la hemoglobina y convertido en iones de bicarbonato. El oxígeno facilita la liberación del CO2 hemoglobina, que es el efecto Aldane, y el CO2 a través de la formación de iones de hidrógeno facilita la liberación de oxígeno de la hemoglobina con descenso del pH, que se llama efecto Bohr. Bueno, y finalmente vamos a ver lo que es el control de la respiración. El control de la respiración es controlado por centros respiratorios cerebrales, ajá, el ritmo respiratorio, y se va a modificar este ritmo de acuerdo a la respuesta en receptores sensoriales. Ajá. Entonces tenemos, fíjense, tenemos que tenemos aquí, en el arco de la aorta, tenemos en el callado de la aorta y en la división de la carótida, tenemos los receptores, ¿sí? Periféricos, los quimiorreceptores periféricos para el pH, ¿sí? Que está dado por el dióxido de carbono principalmente. Y a nivel del piso del cuarto ventrículo, tenemos los quimiorreceptores centrales. Entonces, estos receptores, estos quimiorreceptores periféricos, ajá, y centrales, están detectando la cantidad de varias cosas, el pH, la presión de dióxido de carbono, de oxígeno, pero principalmente el pH. El pH va a ser lo que más importante va a ser para regular la frecuencia respiratoria. Entonces, estos receptores periféricos y los quimiorreceptores llegan al centro de control, ajá, al centro de control, y van a tener efectores. Ajá, ahorita los vamos a ver. Y los quimiorreceptores igual llegan a los centros respiratorios y van a actuar sobre los músculos respiratorios y la ventilación. Tenemos que el centro inspiratorio se le conoce también como grupo respiratorio dorsal. Está en el bulbo, ajá, antes de que el bulbo se prolongue con la médula espinal. Entonces, aquí tenemos en azul el grupo respiratorio dorsal, que es el centro inspiratorio. El ritmo básico de la respiración está controlado por este centro respiratorio de la médula y puente. El centro inspiratorio o grupo dorsal se inicia automáticamente la inspiración. Tenemos aquí el centro inspiratorio, descansa 15 segundos entre cada ciclo. El ciclo inspiratorio manda estímulos a través del nervio
dando contracción del diafragma, para iniciar la inspiración. Y está dando cada 3 segundos relajación del diafragma para que se inicie la expiración. Entonces, de tal forma que es una regulación autónoma del sistema nervioso autónomo, por el parasimpático, a través del nervio vago, ¿sí? Sobre el diafragma. Tenemos otros centros de control respiratorio. Este es el centro expiratorio. El centro expiratorio está un poquito más anterior. También se le conoce como grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Aquí está el inspiratorio o dorsal y este sería el inspiratorio o ventral. Se encuentra también en la médula. En la expiración forzada estimula intercostales internos y músculos abdominales. Y otros centros de control respiratorio están en el puente y van a modificar la inspiración. Entonces, estos quimiorreceptores que se localizan en la médula van a monitorear pH asociado al nivel de dióxido de carbono y, muy importante, en el líquido cefalorraquídeo del piso del cuarto ventrículo, y van a hacer sinapsis con los centros respiratorios. Entonces tenemos los quimiorreceptores centrales. Aquí. Tenemos aquí el puente y acá la médula, ¿no? Entonces los periféricos ya decíamos que están en el cuerpo carotídeo, en la carótida común, antes de que se divida. Y en el arco de la aorta, ahí tenemos los quimiorreceptores periféricos y los centrales, pues en el piso del cuarto ventrículo. Y van a monitorizar dióxido de carbono, pH y presión de oxígeno, ¿sí? Vía nervio vago y glosofaringio. Entonces, estos quimiorreceptores centrales están localizados en el piso del cuarto ventrículo y van a tomar las medidas o la cantidad del dióxido de carbono, del pH y del oxígeno. Entonces, van a ser los más potentes. Entonces, en resumen, el control básico de la respiración lo va a marcar el centro inspiratorio de la médula. Y hay otros centros en la médula y en el puente, ¿verdad? Ya veíamos los quimiorreceptores centrales y veíamos el grupo expiratorio, aparte del inspiratorio. Los quimiorreceptores monitorean la presión de dióxido de carbono, el pH y la cantidad de oxígeno en sangre arterial y van a modificar el ritmo respiratorio. Incluso cuando suspiramos es que nos faltaba un poquito más de oxígeno, ¿no? Elevación del dióxido de carbono va a dar consiguiente cambio en el pH y es el estímulo más potente para conseguir cambios en la frecuencia respiratoria. Cambios en el pH por ácidos metabólicos van a alterar la ventilación, disminuyendo, y la disminución de presión de oxígeno también va a ser un factor importante, ¿verdad? Pero no es el más importante. Y otros factores como el dolor, las emociones, control voluntario e irritantes pulmonares también van a afectar la respiración. El control de la ventilación durante el ejercicio es complejo y incluye factores químicos y neurológicos. Y bueno, pues con esto terminaríamos lo que es pues un repasito de la anatomía y de la fisiología. Un poquito de las leyes, un poquito de cómo se lleva a cabo esta ventilación y el control de la respiración. No sé si tuvieran dudas o preguntas. ¿No? En esta parte yo no. Bueno. Entonces, doctora Reyes, pues empezaríamos ya con neumo. Sí, ya con los fármacos de neumo. Les quería todavía, no, todavía no. Ahorita. Vamos a hablar un poquito de la gasometría. Fíjense, tenemos aquí
Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Tenemos ácidos, ¿sí? Y tenemos bases. Ajá, bases. Y deben de estar en igual cantidad. No importa que sean 2 contra 2 o 20 contra 20. Lo importante es que sean iguales. Ajá. Cuando esto aumenta, ajá, cuando esto aumenta, el bicarbonato tiende a aumentar. El bicarbonato está regulado por el riñón, ajá, y el dióxido de carbono por el pulmón, ajá. Entonces, de tal forma que cuando esto aumenta, tiende también a aumentar la retención de dióxido de bicarbonato. Sin embargo, tenemos 3 principales formas de control. La primera es el uso del sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? Lo que se conoce como amortiguadores. ¿Sí? Entonces, el primer impacto van a ser el uso de amortiguadores. Estos amortiguadores, el más importante es el de las proteínas, ¿sí? Las proteínas, con el grupo amino y ácido, ¿sí? Amino como base y ácido, pues como ácido, como su nombre. Ajá. Y estos son importantes, la hemoglobina. Otro va a ser el sistema de ácido carbónico bicarbonato, ¿sí? Y otro va a ser el sistema de ácido fosfórico, fosfato. Ajá. Ese es el sistema de amortiguadores, que es en el grupo de los que están en un equipo de fútbol. No sé cuántos jugadores son de fútbol, pero pónganle que son 12 o cuántos. 11 en la cancha y las reservas. Bueno, póngale que son 12, ¿no? Con el portero, no sé. 11, pues, no sé. 11 contra 11. Pero de este grupo que es el del Poli, ¿sí? Contra UNAM, para que vean que, ¿sí? Se lastima uno, ajá. Se lastima, ¿cómo se llama el futbolista, argentino? El mero, ¿Messi? ¿Así? Se lastima Messi del Poli, ¿sí? Entonces ya nomás quedan 10. Pero están en la banca, ¿sí? En la banca. Están reservas, entonces entra uno y se pone la camiseta del Poli y vuelve a nacer 11, ¿sí? Vuelven a ser 11. Eso es lo que hacen estos. Ajá. Se disfrazan de ácido o de base según necesiten, según se necesiten, ¿sí? Entonces, la segunda línea de trabajo, es el pulmón. Los amortiguadores entran en forma inmediata. El pulmón entra después de unas horas, ¿sí? Cuando ve que esto no pudo, este sistema no pudo, entonces entra horas después, ajá, unas horas después. ¿Y cómo va a actuar? El pulmón, pues lo que hace es, si tiene un poquito más de ácidos, ajá, si hay un poquito más de ácidos, pues los va a ventilar, ¿sí? El único gas que tenemos para ventilar, pues es el CO2, ¿verdad? No tenemos ningún otro. Entonces, hiperventila. Y esto sucede, ventila. Esto sucede con la respiración que se conoce como de Kussmaul. ¿Sí? No sé si es con doble L o... Pero bueno, Kussmaul, ¿sí? Que se grafica en esta forma. Se grafica así como C de aire,
Y si la hiciéramos sería así. ¿Sí? Inspiración, pausa, expiración, pausa. ¿Sí? Que también se le conoce como el olor a manzanas dulces. ¿Sí? De la acetoacidosis diabética. ¿Sí? De la acetoacidosis. Yo jamás en todos los años que llevo de trabajo, nunca he olido manzanas dulces, ¿eh? Y miren que he visto a muchísimos pacientes, pero nunca he olido así, acercarme a su nariz a oler si huele o no a manzanas dulces, pues no. Ni sé cómo huelen las manzanas dulces, ¿verdad? Pero los clínicos franceses, pues así le pusieron, ¿verdad? Y esa es la respiración cetoacidótica o acidótica de Kussmaul del paciente con acidosis. Y luego tenemos cuando ya a los 2 o 3 días entra el riñón a compensar, ¿sí? El riñón a compensar, y el riñón tiene varias formas. Ajá. El riñón tiene varias formas. Bueno, el pulmón, decíamos que aumenta o disminuye la ventilación, ¿sí? Para ahorrar dióxido de carbono o para eliminarlo. Y el riñón tiene varias formas, ¿sí? Aumenta la acidez titulable, el amonio, aumento o disminución de bicarbonato, ¿sí? El conserje es el riñón. El pH de la orina puede ser desde 4.5 hasta 7 o más. O sea, y en cada número, pues va muchísimos hidrogeniones, ¿verdad? Elimina o retiene hidrogeniones, ¿sí? Entonces es el más eficaz en el control del equilibrio ácido-base. Y vamos a tener 4 principales situaciones. Vamos a tener la acidosis metabólica, la acidosis metabólica, que por definición vamos a tener que el pH va a ser bajo. Ajá. Y esto quiere decir nuestro pH normal, ahorita lo vamos a ver. Nuestro pH normal se llama potencial de hidrógeno y el pH normal va de 7.46 más menos 0.04, o sea, desde 7.4 hasta 7.52, ¿no? 7.36, perdón. De 7.36 a 7.44. ¿Sí? Es un margen pequeño de diferencia. Ajá. Entonces, cuando desciende el pH, quiere decir que la cantidad de hidrogeniones es muy alta, ¿verdad? De hidrogeniones. No sé si han visto la ecuación de Hendel-Hasselbalch. ¿Sí? Bueno, no la vamos a ver, ¿eh? Por supuesto, pero no podemos aislarnos de las matemáticas, ¿verdad? Y de las fórmulas. Pero bueno, entonces es cuando tenemos muchos hidrogeniones. Entonces, fíjense, ¿qué lo causa? ¿Qué lo causa? Mucho dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y qué lo compensa? No es cierto. Vamos a ver ahorita. Les voy a buscar una presentación rápidamente. Pero bueno, hasta ahorita vamos bien.
¿Cuánto es el pH sanguíneo? Pues de 7.35 a 7.45, ¿no? Pero no no puede haber ninguna variación grande, o sea, es 7.4. Y justo esa es nuestra guía, ¿no? Más alto, más hacia la alcalosis, más abajo hacia la acidosis y no permite variaciones muy grandes. Por eso son estos mecanismos de compensación. A diferencia que, por ejemplo, el pH de la orina, ¿no? Es entre 5 y 9. O sea, entre medio ácido y medio alcalino, puede variar admite un pH de acidez más o menos importantes. La acidez más ácida que tenemos nuestros cuerpos es, por ejemplo, la gástrica, en donde es directo ácido clorhídrico y el pH del ácido clorhídrico pues anda alrededor de 2,3, ¿no? pH muy ácidos, mucha acidez, pero nuestra sangre, que es el que lleva el control metabólico de todo, no acepta una variación importante, ¿no? Nada más menos 0.4, o sea, 0.4 puede ser un poquito más, un poquito menos para decir que está compensado, que está bien. Por eso entender estos mecanismos que van a tener dos partes, o pueden ser respiratorios, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar? Respiratorio o metabólico. Respiratorio, pues a través del intercambio gaseoso que hace el pulmón de poner el dióxido de carbono, sacar más o meter más para que haya mayor o menor acidez. Solito nuestro organismo lo hace, pero patológicamente tenemos que saber qué hacer cuando hay que incidir. O metabólico, que va a ser cuando le decimos acidosis o alcalosis metabólica, nos referimos al sistema renal, a la compensación del sistema renal, básicamente. Y antes de eso, pues todos los sistemas buffer de compensación. Creo que ya está. Sí, ya, doctora, gracias. Bueno, entonces tenemos que básicamente va a ser el pH de 7.35 a 7.45 más menos 0.04. Ajá. Y tenemos que la alcalosis es cuando tenemos mucho elevado el pH y bajo el hidrógeno, o al revés, la acidosis cuando hay poquito hidrógeno y más bicarbonato o más bases. Y vamos a tener aquí 4 causas. Ajá. Fíjense. Para la acidosis como definición es un pH bajo. La causa es un bicarbonato bajo. Y lo que compensa es un CO2 bajo. ¿Sí se entiende aquí? Fíjense. Estamos hablando de acidosis metabólica. Ajá. Entonces vamos a tener los ácidos aquí y las bases aquí. Ajá. Entonces, fíjense, es un pH bajo con la causa es bajo bicarbonato, ¿sí? O sea, debería estar hasta acá y está hasta acá. Ajá, entonces, ¿qué compensa? ¿Qué compensa? Hiperventilar. Ajá, compensa hiperventilar, ¿sí? Entonces, cuando disminuya el CO2. ¿Sí se entiende esto? La acidosis metabólica. Luego tenemos la alcalosis metabólica. Ajá. La alcalosis es lo contrario. La alcalosis tenemos un pH alto. Ajá. La causa es mayor cantidad de bicarbonato. Ajá.
Y lo que compensa es aumentar también el dióxido de carbono. Ajá. ¿Sí se entiende? Fíjense, tenemos aquí, tenemos los ácidos y tenemos, bueno, aquí le voy a poner menos, ¿verdad? Tenemos aquí los ácidos y tenemos acá las bases. Ajá. Entonces, para que se compense, tiene que hipoventilar. ¿Sí se entiende? Hipoventilar para ir juntando dióxido de carbono y ir compensando. Ajá. Esta es la alcalosis metabólica, la que está en este lado. Ajá. Luego tenemos la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, que es lo que vamos a ver ahorita cuando veamos neumo. Ajá. Vamos a ver pacientes con EPOC, que esa membrana alveolo capilar, en lugar de ser así de delgadita, pues está así, ¿no? Así, ¿sí? Y que da mucho trabajo el paso de oxígeno y la salida del CO2, ¿sí? Entonces, los pacientes con EPOC, pues van a tener una acidosis respiratoria crónica. Ajá. Entonces, la definición va a ser, definición igual que la metabólica, vamos a tener un pH bajo. Ajá. Pero aquí la causa no es el bicarbonato, la causa es el dióxido de carbono. Entonces, la causa es una gran cantidad de CO2, ¿sí? Y aquí entre comillas o entre paréntesis, EPOC, ¿sí? Ponemos EPOC como una de las causas, ¿verdad? Hay otras. Y lo que va a compensar, ¿qué va a compensar? Pues un aumento en el bicarbonato, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la acidosis, digo, la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria. Y esto va a ser cuando tenemos, la definición es cuando el pH está alto para que sea alcalosis. La causa, ¿cuál será la causa? Pues una disminución del bicarbonato. ¿A quién se le ocurre? Fíjense, ¿quién me dice qué causa puede ser de que baje el bicarbonato? ¿Un daño renal? No. Acuérdense que el bicarbonato, el dióxido de carbono, ¿sí? Estamos viendo aquí la causa. Miren, la causa es una baja de dióxido de carbono. ¿Qué nos puede dar una baja de dióxido de carbono? Una hiperventilación. Exacto. Un paciente que llega con crisis histérica, ¿verdad? Como vimos, si se acuerdan ustedes de los casos de sistema nervioso central, que llegaba alguien porque había encontrado a su marido con otra, ¿verdad? O sea, que le engañaba con otra y que llegaba hiperventilando. Ajá. Estos van a tener disminución de dióxido de carbono, entonces lo que compensa es una disminución de bicarbonato. Ajá. ¿Sí se entiende, chicos? Bueno, ahora, como causa de acidosis metabólica, ¿cuál se les ocurre una de las más frecuentes? La diabetes. La diabetes, exacto. La cetoacidosis diabética, ¿verdad? Porque la diabetes, en lugar de que tengamos glucosa, aquí hagan de cuenta la célula y aquí hay glucosa, muchas glucosas, muchísimas glucosas, y la célula tiene hambre, ¿verdad? Hambre. Pero no hay portero que le introduzca, que es la insulina y el potasio, ¿sí? La insulina y el potasio que lo introducen. Ajá. Entonces, la célula se come a sí misma, empieza a usar grasa, ajá, empieza a usar grasa para su alimentación, y esta grasa va a dar como producto los cuerpos cetónicos, ¿sí? Cetónicos, ¿sí? El ácido acetoacético, acetobutírico y hidroxiacético. Entonces, estos cuerpos cetónicos nos van a dar la acidosis metabólica, ajá.
Obviamente en la acidosis metabólica lo que necesitamos es insulina, ¿sí? Pero cuando no se puede, vamos a usar, pues vamos a reponer bicarbonato. Ajá. Y bueno, si nos da tiempo, hablamos un poquito de la reposición de bicarbonato. Ajá. En la acidosis respiratoria ya decíamos que la causa es el EPOC. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, ¿qué podemos hacer para el EPOC? Bueno, pues vamos a ver nuestro módulo de neumo, ¿verdad? Pero hablando un poquito antes, bueno, pues ayudar con broncodilatadores, expectorantes, evitar en los viejitos que tienen EPOC, pues poner las vacunas, ¿verdad? La de la influenza, la del COVID, evitar contagios, abrigarse en el invierno, etcétera, 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 ¿verdad? En la alcalosis metabólica, generalmente es cuando tratamos una acidosis y nos pasamos a la alcalosis, o sea, repusimos con mucho bicarbonato. Esta es una causa, yo nunca he visto un paciente con alcalosis metabólica que salga adelante, ¿verdad? He visto acidosis, pero alcalosis no. Y la alcalosis respiratoria, pues, como ya nos decía Alonso, como hiperventila el paciente así, pues le ponemos una bolsa, ¿verdad? Para que inhale su mismo dióxido de carbono, ¿sí? Una bolsa de plástico, bueno, o de lo que sea, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos, miren, en la acidosis metabólica el pH está bajo, el PCO2 está bajo y el bicarbonato está bajo. En la alcalosis metabólica todo está alto. En la acidosis respiratoria el pH está bajo, el dióxido de carbono está alto y el bicarbonato está alto. Y en la alcalosis respiratoria está alto el pH, bajo el dióxido de carbono y bajo el bicarbonato. Ajá. Bueno. Vamos a ver un poquito de la gasometría. No sé si viene aquí. Sí, miren. Aquí tenemos más o menos cómo se hace la técnica de la gasometría. Ajá. Y aquí tenemos los valores de la gasometría. Si se fijan ustedes, vamos a tener valores, vamos a tener el pH, que es de 7.4, ya decíamos, más o menos. La presión arterial de oxígeno, que es de 90 a 100. Y esto se mide en milímetros de mercurio. Tenemos la presión arterial de CO2, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y a esto va a ser la gasometría, ¿sí? Gasometría. Voy a quitar mi camarita porque mis recursos están bajos. ¿Sí se oye bien, doctora Reyes? Sí, sí se escucha bien. Ah, bueno. Y también el pizarro se ve bien. Ah, bueno. Entonces, esto es la gasometría, estos dos. Y luego tenemos lo que nos habla del equilibrio ácido-base. ¿Sí? Equilibrio ácido-base. Y esto va a ser los siguientes valores. Vamos a tener el bicarbonato, ¿sí? HCO3. Que estos valores varían de laboratorio en laboratorio, ¿eh? Pero en general es más o menos similar de 21 a 29. Y esto ya se va a medir en miliequivalentes por litro. Luego el CO2 total, el CO2 total, que es también de 21 a 28 miliequivalentes por litro. Y luego tenemos el exceso o déficit de base, exceso o déficit de base. Este exceso o déficit de base es de más o menos de 3 a 5. Y luego obviamente tenemos la saturación de oxígeno, que va a ser del 95 al 97%. Ajá. Entonces, fíjense, cuando tenemos un paciente bueno, cuando tenemos, fíjense, aquí tenemos las tres formas con las que viaja el dióxido de carbono. Ajá, fíjense,
Aquí tenemos el oxígeno, el unido a la hemoglobina, ¿sí? O la hemoglobina unida al CO2, ¿sí? Aquí tenemos el CO2 libre. Y aquí tenemos el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato. ¿Sí se fijan? Bueno, pues yo creo que ahí lo dejamos, doctora Reyes, ¿cómo ves? Ahorita para... Les mando la presentación. Esta presentación está muy bonita porque nos habla de las formas en las que se puede la acidosis metabólica, cómo se debe de tratar, ¿verdad? Con el bicarbonato. Y aquí está la fórmula, miren, del peso, ¿sí? Y cómo se debe reemplazar la alcalosis metabólica, luego la acidosis respiratoria y la acidosis y la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerle para tener pues a estos pacientes? Nada más quería introducirlo porque también es parte de la función de las vías respiratorias. Entonces, no sé si quieres darles receso, doctora, o ya. Sí, ahorita vamos a tomar receso, ya que bueno, pues no hay preguntas. Entonces, de todas maneras, también para quien le interese, en el manual que se mandó al principio de que empezamos el curso, que es un manual para el manejo en urgencias en hospital, allí viene también algo de gasometría, cómo tomar la gasometría, que lo hemos mencionado, pero bueno, ya se enfrentarán a aprenderlo en hospital. Pues yo tengo la